porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos durante para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Siempre, hermanos, dándole gloria a Dios. Alabados el nombre del Señor. O sea que esta parte prácticamente habla habla en contra de los falsos maestros. Así va dirigida esta parte prácticamente. Vamos a aprender, hermanos, cómo dentro de lo que es la iglesia cristiana, y digo la iglesia cristiana porque hay muchas iglesias que son sectas, no iglesias. Entonces hay que determinar lo que es la iglesia y lo que son sectas. Alabados el nombre del Señor. Bueno, de alguna manera solamente hay que mencionarlo, no terminarlo, porque duraría un tiempo quizás en explicar eso. Un día me voy a tomar el tiempo para hacerlo, pero quiero como traer una advertencia al corazón suyo, a la vida de usted que es cristiano, con respecto a situaciones que se van a dar dentro de lo que es la cristiandad evangélica. Se van a dar, digo, en estos tiempos de una manera con mayor frecuencia, debido a la ingenuidad o al poco conocimiento que tiene la humanidad hoy en día acerca de la palabra de Dios. Porque aunque estemos avanzando de alguna manera en algunos aspectos, como la ciencia, la tecnología, la gente que visita las congregaciones ignora muchas cosas porque no es diligente a la hora de leer la palabra de Dios. Los cultos y reuniones cristianas donde se habla con claridad la palabra de Dios de parte de aquellos hombres que son sanos, son muy, muy escasas las visitas de las personas que ahí asisten, porque cada persona cristiana hoy en día tiene esa facultad o libertad de decidir cuándo ir a la iglesia y cuándo no. Esa es una cosa, y la otra es que las ocupaciones a las cuales los hemos venido a responsabilizar de ellas, los detienen en cuanto a estar ahí aprendiendo la palabra de Dios. Usted no encuentra a personas que se dispongan a aprender acerca de la doctrina de la palabra de Dios de una manera profunda. Por ejemplo, por decir algo así de manera rápida, todos los que estamos acá, que somos pocos, pero si usted ve, son todavía más pocos los que conocen 100% la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Conocen el evangelio que llegó por gracia, por misericordia, ¿verdad? Sí. Pero que sean profundos en las escrituras, no tenemos gente. Hay gente por ahí, pero no dentro de nuestras congregaciones. Y si algunos tienen un poco de conocimiento, todavía tienen hasta miedo de expresarlo.
Porque como esto trae un compromiso, una dedicación, un darse por completo al servicio del Señor, claro, implica dejar de hacer unas cosas para dedicarse a la Escritura, a la palabra de Dios. Un día estaba Pedro teniendo problemas con los apóstoles con respecto al cuidado de las viudas, los desamparados, los enfermos, y se dieron cuenta de que ellos estaban siendo afectados porque estaban ocupándose en una parte que era fundamental, era importante, porque en ese tiempo tratar con la vida de los pobres, las viudas y los desamparados era importantísima. Pero ellos se dieron cuenta de que ellos estaban dejando de orar y de ministrar la palabra de Dios. Entonces, ya sabes qué hicieron, porque ellos creían que era importante dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ustedes le digan tiempo a la palabra de Dios, yo sé que ustedes me van a responder sí, posiblemente lean en la casa, pero leer una escritura solo por leer un salmo es bueno, porque es la palabra de Dios. Pero profundizar sobre temas de la palabra de Dios es más importante, porque la iglesia está clara con respecto a aquel tema que determine aprender. Pero la mayoría de cristianos hoy en día, incluyéndonos nosotros, somos bastante dados a la pereza, a no prepararlos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en sí yo diría, voy a decir una palabra que sea grosera, que quizás no la pensemos todos, pero puede ser como que, ¿y qué me importa prepararme? ¿Para qué me voy a preparar? ¿En qué voy a ocupar semejante conocimiento? Si primero no estoy allá, no voy para allá, ni tengo la idea de estar ahí. Entonces los conformamos a vivir una vida, ¿cómo, mano? Exactamente así, acomodada. Entonces, donde no hay aspiraciones de algo, digamos, mejor, por decirlo así, o de superar esa parte que los detiene, porque por el otro lado el enemigo siempre se va a oponer a que estemos claros con respecto a lo que es el evangelio del Señor. Les aseguro que siempre se va a oponer, porque él gana ventaja. El enemigo gana ventaja cuando la persona ignora, y no estoy diciendo que sea ignorante, ignoran las cosas de la palabra de Dios, porque en este tiempo no hay gente ignorante, sino que de alguna manera ignora las cosas de Dios, porque ahí está la Biblia. Pero ¿cuántos ven la Biblia en el día, todo un día, y no la abrimos? O sea, la ignoramos. Sí, cierto. Y ahí está la vida en la Biblia. Amén. Ahí está el sustento en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón yo hice como esta reseña con respecto a nosotros? Porque nosotros estamos expuestos. Porque vea usted, los falsos maestros, ellos tienen un conocimiento terrible en cuanto a la falsedad. Amén. Y entonces se introducen, no los hallamos en el mundo corriente, los hallamos dentro de la cristiandad. Sí. No voy a decir de la iglesia, porque yo no creo que aquí hayamos cuantos maestros, porque aquí yo soy el único que enseño acá y ustedes que predican. Estoy hablando dentro de la cristiandad, porque esos están ahí. Ahora usted va a ver acá que el apóstol dice que hay aún muchos contumaces, alabado sea el nombre del Señor. Dice que esta es una declaración de los falsos maestros, y se describe que todo creyente, iglesia, debe estudiar diligentemente la palabra de Dios para poder oponerse a este tipo de actitud de los falsos maestros. Hermanos,
una vez más voy a hacer como detenerme un poquito y quiero como dejar en el corazón de ustedes que es importante que usted sea diligente en cuanto a la palabra de Dios. Solo eso le voy a decir, no voy a abundar más en eso. Creo que dijo un hermano al buen entendido pocas palabras. Sí, amén. Vale. Los falsos maestros o contumaces, miren la primera característica de ellos, se oponen a la verdad. Pero con apariencia de verdad enseñan dentro de las congregaciones y se oponen a la verdad. Sí. Por ejemplo, una de las verdades maravillosas por las cuales nosotros estamos aquí es que nosotros sabemos que Jesús es el único que salva. Amén. Todo el que contradiga eso es un contumaz y un falso maestro. Sí. Entonces usted ve acá que ellos tenían el primer problema que tenían era, pero antes voy a leer un texto bíblico para ustedes, para luego poder entrar en un detalle. Dice que se oponen a la verdad, dice que había muchos falsos maestros en la iglesia de Creta. Es la iglesia que estaba pastoreando Tito. Y ha habido, dice, mucho a lo largo de los siglos. O sea que desde entonces los falsos maestros vienen desfilando desde hace miles de años. Amén. En Creta estaban y hasta hoy siguen desfilando los falsos maestros. A lo largo de los tiempos, la iglesia siempre ha tenido, dice, que combatir falsas enseñanzas. Ve usted, hermano amado, aquí en el área metropolitana hoy pareciera que está callado todo, pero aquí han habido unos debates terribles con los falsos maestros, Así es. que enseñan otra cosa que la Biblia no dice, pero lo sacan de la Biblia. Amén. Y entonces, como la gente ve que se lo sacan de la Biblia, ellos lo creen que la Biblia es que, como es la palabra de Dios, lo aceptan. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que no saben es que estas enseñanzas no tienen validez eterna, sino solamente un sustento acá terrenal. Pero validez eterna no, porque ya les dije, el único que salva es Cristo. Amén. No hay ningún otro medio. Cualquiera que los enseñe otra manera de ir al cielo. Por ejemplo, usted me puede decir, hermano, por ejemplo, uno lee, ¿verdad? Dice, ya he leído el texto bíblico, que así dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Verdad que se dice? Sí, amén. Pero usted no se va al cielo por ser santo. Vaya. Le estoy diciendo yo malo, usted se va al cielo porque Jesús lo salvó. Después que Jesús lo salvó es que es santo. Entonces, si alguien le da el primer lugar a la santidad antes que la gracia de Cristo, entonces está en contra de lo primero para que lo segundo se dé. Sí, amén. Entonces uno tiene que saber qué es lo primero y qué es lo que viene después. De lo contrario, está mal enseñando. Sí. Alabanza sea el nombre del Señor. O sea que uno no se salva también por orar mucho. Pero fíjese usted que los salvos oran. O sea que los que oran son los salvos. Porque los que no son salvos, eso rezan. Sí, amén. Que es lo mismo prácticamente. O hacen una alegoría de palabras que no se les entiende. Pero bien, ahora, dicen también que tenían un problema dentro de la iglesia, no estaban fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Estas personas eran personas que creían en la circuncisión, o sea, eran judíos. Dice en el versículo 10, usted lo tiene, solamente quiero hacer señalar algo, que se oponen a la verdad, deben de ser reprendidos, son totalmente impuros, profesan conocer a Dios, pero sus hechos los niegan. Eso dicen esos textos bíblicos que hemos leído. Pero vamos entonces a ver la parte 1. Eran indisciplinados. Primero, eran personas indisciplinadas, o sea, no tenían ninguna disciplina Sí, amén. de la doctrina de la palabra de Dios. Dice entonces, eran indisciplinados, desobedientes, rebeldes, desleales, insubordinados contra Dios y la verdad del evangelio de la palabra de Dios. Eso dice el texto bíblico
que estamos leyendo, porque hay aún muchos contumaces, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, eran personas que tenían esa característica, eran indisciplinados. Vea usted que una persona que se señala, como por ejemplo acá, que dice que eran disciplinados, desobedientes, rebeldes, desleales, insubordinados. O sea, que una persona que se caracteriza por esos elementos que he leído, es una persona indisciplinada. Amén. No disciplinada. Sigo, pero estamos refiriendo a los falsos maestros, Sí. no a la común congregación. Dice Mateo capítulo 7, léalo conmigo por favor, y versículo 21. Gloria a Dios, hermanos. Es un texto bien conocido por nosotros. 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El texto bíblico no tiene mucha, digamos, manera de querer uno decir un montón de cosas sobre él, porque así como lo lee, así debe entenderlo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, porque lo primero que uno cree es que todo el que dice Dios le bendiga es que es cristiano. Sí. Amén. La mayoría de presidentes del mundo hoy están usando el decir y que Dios bendiga a la nación. Sí. Pero de verdad no son creyentes. Y ahora, pero eso está fuera de la iglesia. Pero los que están en la iglesia, alguna vez se para un hombre en la iglesia, en el púlpito, y comienza a hablar 2 o 4 palabras acerca de Dios, todo el mundo cree que es el cristiano. Sí. Pero ¿qué dice la Biblia? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo. O sea que hay muchos que usan el evangelio como puente para sacarle provecho a la vida aquí en la tierra. Así es. Que usan ese medio para acercarse a la gente que ignora la palabra de Dios para engañarlos. Una vez engañados, son seguidores de tales personas. Sí, amén. Ni siquiera de Dios, sino de tales personas. Porque la persona ya no va a la congregación por ir a buscar de Dios, por ir a adorar a Dios, sino que va porque aquel elemento que está ahí, alabado sea el nombre del sujeto que está ahí, a él le agrada cómo le habla, le impresiona cómo le habla. Aleluya. Las palabras que dirigen, como van sazonadas con falsedad, con hipocresía, con engaño, la persona sale satisfecha. Lo contrario de eso es que la persona llega a la congregación y se siente lastimada porque le dijeron quizás la verdad que necesitaba oír y se lastima. Sí. Gloria a Dios. Pero aquí dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo. Segundo, eran habladores de vanidades. Escuche usted, vanidades, cosas que no tenían sustento en la palabra de Dios. Amén. Eran vanidades, dice lo segundo, habladores vacíos, diciendo y enseñando cosas que de nada aprovechan, sin valor alguno. Su enseñanza no ayudaban, dice, a nadie, al menos no de manera permanente. O sea que la enseñanza que daban no ayudaba a nadie, por lo menos de manera permanente. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia en Job capítulo 15, hermanos, por favor, leamos ahí la palabra del Señor. Fíjese usted que hay enseñanzas que no son capaces de vencer al pecado y la muerte. No eran capaces de traer verdadero perdón de pecado y vida eterna a la persona.
¿Por qué razón, hermano? Porque enseñaban que si no se circuncidaba, no podía heredar el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Job capítulo 15, verso 3. Vea lo que dice la Biblia. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. O sea, las palabras que enseñaban eran inútiles, no servían, no sustentaban, ni eran capaces de poder llevar a la persona a vencer al pecado, sino que eran palabras, dice, como las que habla Job, disputará con palabras inútiles. O sea, no tenían valor alguno las palabras que enseñaban o lo que enseñaban a la iglesia de Creta. Mi alma alaba la gloria del Señor. Ahora, dice la Biblia en el capítulo, en la segunda de Timoteo, o en Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 10, versículo 13. Gloria a Dios para siempre, hermano. Digan gloria a Dios, porque esto de enseñar aquí sobre esto da un poquito de hosta. Alabamos el nombre del Señor, da sueñito y todo eso, pero es porque si le pone atención, de una vez va a aprender. Le dije Eclesiastés capítulo 10, verso 13. ¿Lo hallaron? ¿Cómo dice, hermano? Sí, dice el principio, ¿verdad? El principio de las palabras de su boca es necedad. Ajá. Y el fin de su charla nocivo y desvarío. Nocivo desvarío. O sea, ustedes una cosa nocivo es como que lo envenenen, como que lo llenen de humo. Nocivo nada más. Desvarío. O sea, son cosas que no tienen valor alguno. Entonces, así se le dice acerca de la vanidad que hablaban ellos. Hablaban vanidades, cosas que no sustentaban. Alabamos el nombre del Señor. Tercero, dice que enseñaban, eran engañadores de la mente, engañadores del corazón de las personas, porque torcían las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Desorientados, se desvían a sí mismos, dice, desvían a otros de la verdad, se apartan de la verdad y siguen el error, siguiendo una falsa creencia. O sea, eran engañadores. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? O sea, el peligro de los falsos maestros es, ahora, uno cuando escucha que dice, eran, que estaban como allá a miles de años atrás, uno dice, bueno, aquí nosotros estamos libres. Cuidado, hermanos. Aquí están los falsos maestros en estas áreas. Hay predicadores, ahí están en las iglesias. Ahí están en las iglesias. Y ya va a ver usted, hermano amado, con respecto a algunas cosas que tengo que decirles acá. Voy a omitir unos textos bíblicos para avanzar un poquito. Dios quiera que pueda terminar. Dice que el 4 eran de la circuncisión. Es decir, eran judíos religiosos. O sea, estos maestros eran de la circuncisión. Judíos religiosos. Rehusaban aceptar a Cristo que murió por sus pecados. Ellos creían que era más importante la circuncisión que aceptar a Cristo que murió por sus pecados. Entonces vea usted, en las iglesias que hay alrededor, iglesias por definir concerniente a nombres, iglesias, pero no gente cristiana, porque hay muchas iglesias, hasta iglesias del diablo, pero no son cristianas. Por ejemplo, hay muchas iglesias que no es Cristo el centro de la salvación de ellos, sino que son otros métodos. Así es. Amén. Otros medios que usan para llegar al cielo. Entonces, pero en ese tiempo lo que existía era lo de la circuncisión, porque la circuncisión lo que hacía era poner una señal, alabado sea el nombre del Señor, sobre el individuo, para hacerlo acto del cielo
o que pasara a ser de Dios. Entonces, esto enseñaba que la circuncisión, era más importante que Cristo, el que murió por sus pecados. Y tenía a la gente revuelta. ¿Por qué razón? Porque ellos, ¿por qué hablaban de la circuncisión? No hablaban porque lo encontraron ahí en Creta, estaba en la ley. O sea, que usaban la Biblia para decirle a los que estaban allá: ustedes les hace falta, ustedes no están completos, ustedes necesitan este ritual para estar completos. Y eso tú lo escuchas de muchas iglesias que dicen: si usted no hace esto, usted está incompleto. De predicadores que gritan diciendo: si esto no lo haces, estás incompleto. Y en cuanto a la salvación, se está completo teniendo a Cristo o recibiendo a Cristo en el corazón. Todas las demás cosas son el resultado de haber recibido a Cristo el Señor. Pero nadie puede sustituir que la sangre de Cristo es la única que limpia de pecado al pecador. Y que Cristo es el único que salva. Amén, hermanos. No se puede sustituir, entonces, ni antes ni hoy. Por eso es que Pablo ataca a estos falsos maestros. Gloria al nombre del Señor. Ahora vea usted, solo para señalar algunos 5 o 6 puntos sobre los que referían ellos que era importante para poder estar salvo. Gloria a lo que enseñaban los falsos maestros. Dice muy sencillo: los falsos maestros, los religiosos, enseñaban que los hombres podían hacerse a sí mismos aceptables a Dios dando lo mejor de sí. Vea usted, hermano amado, hoy le están enseñando a la gente que tienes que perdonarte a ti mismo para ser perdonado con Dios. ¿Ha oído esa palabra de los predicadores? Perdónate a ti mismo para ser perdonado con Dios. Entonces dice uno: entonces, si no me perdono, Dios no me acepta. Si que perdona es Cristo. ¿Sí o no? Mi alma alaba la gloria del Señor. Y se ha vuelto una enseñanza, una doctrina, que la gente dice: si no te perdonas, no te perdona Dios. No, eso no funciona así. Dice la Biblia en cuanto al prójimo, dice eso, pero no con uno mismo. Eso dice del prójimo, pero no dice conmigo. ¿Sí o no? Entonces la gente tergiversa las cosas. Gloria al nombre del Señor. Ahora también enseñan, y hoy enseñan, que siendo bueno y haciendo bien alcanzan la eternidad. No necesita recibir a Cristo. Solo sea bueno y haga bien a las personas y usted va para el cielo. Lo raro es que después le están haciendo algunas rituales para sacarlo de un lugar que dicen que están y mandarlo al cielo. Le enseñan que sea bueno y haga bien para que vaya al cielo, y después lo está sacando de un lugar para mandarlo al cielo. No le digo las cosas claras, pero usted ya me entiende. Pero usted sabe muy bien, ¿verdad? Luego también enseñaban que siendo tan religiosos como pudieran también alcanzar el cielo. Religiosos. Y el religioso es uno que oye la palabra de Dios, no la pone por obra. Amén. Guardando las leyes y la religión. O sea, guardando los preceptos, guardando las normas de la congregación, así es que te vas a ir al cielo. Hay pastores en este tiempo que enseñan que si la gente no se pone una cubierta aquí, las mujeres, no les oye Dios. De verdad, ustedes porque no han estado ahí. Pero hay pastores que enseñan que si no se ponen eso en la cabeza, no les escucha a Dios. Y lo hacen norma y ley. Y las pobres mujeres tienen que andar con ese trapo en la cabeza. Y lo digo con respeto, hermano, a quienes lo hagan. Porque quien lo haga debe saber por qué lo hace. Pero no porque el pastor me lo impone. Dice: Dios no te va a oír si no andas con eso en la cabeza. O sea, hermanos amados, entonces el medio de acercarse a Dios es el trapo. Digan por lo menos aleluya ustedes. Y estamos condenando el trapo a quienes nos pongan. No, estamos diciendo lo mal que la gente cree sobre las cosas. Entonces a los que no se ponen ese trapo, Dios no les oye. Y eso lo señalan ellos, que aquellas mujeres que no se ponen el trapo, Dios no les escucha.
Ya que ustedes que andan sin nada, Dios no les oye, hermana, para ellos. Y si no les oye Dios para ellos, ustedes no son nada para ellos. Porque Dios considera que esas cosas son fundamentales para que Dios les escuche. Y la Biblia, ¿cómo dice que hay que acercarse a Dios? Con corazones sinceros. ¿Verdad? No dice con cosas. Imaginen que, y eso solo por señalar algo. Y luego hay otras cosas que la gente también enseña, que si no haces esto, Dios no te escucha. Y claro, como es el predicador, el enseñador que está diciendo las cosas, quienes están ahí se lo creen. Y la gente entonces llega a la iglesia creyendo que yo debo ir porque va con esas cosas. ¿Y usted qué cree? Que tenemos un Dios que nos escucha. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cumplir con los rituales básicos de la religión, circuncisión, el bautismo, la confirmación, la membresía de la iglesia. Eso creían que les da valor de ser salvos. El bautismo, la confirmación, la primera y la segunda y la tercera, y luego ya tiene derecho a tomar el cuerpo de Cristo. Mire usted lo cruzado que está la gente. Y solo por señalar un punto ahí, ¿verdad? Dice, observando y practicando las ceremonias y reglas de la iglesia o de la religión. O sea que si no practica las reglas, por ejemplo, por ahí hay una secta que si usted toma café es malo. Si come pescado sin escamas es malo. Y si no guarda un día, usted está condenado. ¿Sabe usted en qué basa la salvación? Y obligan a las personas que llegan ahí a adherirse a eso que enseñan. Y la gente llega, mire, qué galán. Porque la gente, le vuelvo a decir, la gente como es ingenua y como está poco informada de la palabra, se amontonan ahí. Porque es más fácil hacer esas cosas que ser verdadero cristiano. Sí, amén, es cierto. Porque solo hago el ritual y el pastor ya no me da la calificación de que voy para el cielo, pues. En cambio, cuando usted lee la Biblia y la Biblia le demanda, le exige, aleluya, no un ritual, sino vida de comunión con Dios, sino vida de acercarse a Dios cada día, de estar ahí cerca a Él. Eso es diferente. Vea usted, esas iglesias que mandan que un día hay que estar separado, un día hay que estar separado, y esa gente ese día no trabaja, no comen, no hacen nada, no lavan la ropa, no lavan el carro, no sé si los dientes se los lavarán o se bañarán, porque también hay que hacerlo, pero si no lo hacen a saber, no se nombre Señor. Pero vea usted, entonces van ese día a congregarse ahí, con el mundo encima, habiendo peleado toda la semana con alguien, robando, trampeando, murmurando, y van un día y ya con ese ritual que hicieron, ya van tranquilos para la casa el domingo, porque el domingo para ellos es pecado reunirse. Los que se reúnen el domingo no le dan culto a Dios, sino a otro Dios para ellos. Pero los lunes no los hay congregados, ni están orando, ellos no oran, ellos lo que llegan a cantar 4 cánticos, y el cura o el pastor que está ahí les da un sermón, y él les dice, bendito Dios que ya guardamos el día para el Señor, y se van tranquilos creyendo que ya son salvos. ¿En qué basaron la salvación? En un día. Y de esos hay montones aquí alrededor. Y ahí levantan iglesia y ahí dicen, miren, la del día que es. Se juntan con usted y yo, para ellos no somos salvos. Ellos sí son salvos. Ellos llaman sectas. No sé si están aquí, hermanos. Aquí están. Yo pensé que había aquí. Pero escuche, hermano amado, que es terrible. Ahora dice quinto, tienen bocas que deben ser silenciadas. La boca de los que solían decir su falsa enseñanza deberían ser tapadas, pero no mediante la fuerza física. La palabra tapar significa
amordazar o frenar, pero se debe mediante la razón o argumentos, no a través de la fuerza brutal. A los falsos maestros siempre se les debe tapar la boca. Sus enseñanzas conducen al engaño y son errores, por tanto deben ser refrenadas, detenidas en el acto. Sus lenguas deben ser silenciadas. A los falsos maestros no se les debe permitir sembrar la semilla del error. O sea, uno tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que el predicador o el enseñador da? Se le debe detener. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que aquí viene el otro detalle. Quiero que lean conmigo. Dice la palabra del Señor, versículo 11, y lo vamos a tener aquí vamos a terminar, hermano, para que lo vayamos. El versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, ¿verdad? Entonces se hace mediante ¿qué? Mediante la predicación, enseñanza, no se les debe permitir, se les debe tapar la boca, que trastornan ¿qué? Lean, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí me quiero detener un poquito. Para ustedes que sufren cuando no ven la iglesia llena, para ustedes que ven que allá la congregación está llena de gente y floreciendo, y aquí iglesia cómo crece. La iglesia del tiempo pasado no eran locales como estos de 200, 300, 400 personas. Eran casas. En la casa de Julano, en la casa de Mengano, ahí se congregaba. Todo esto que hoy hacemos ha venido tomando cambio durante el transcurso de los días y de los años. Ahora el pastor que ya no tiene 200 miembros se siente incómodo. Claro, ¿por qué se siente incómodo? ¿Por qué? Dígame. Por las ganancias. A ver, ¿cómo dijo? Por las ganancias. Porque hay mucha ganancia con una buena congregación de 300, 400 miembros. Con solo que ponga venta de comida y el changarro que sea el nombre del pastor, tiene plata. Pero la gente ahí llega. ¿Por qué llega? Porque le están endulzando el oído. Le están engañando. Y la gente llega a montones. Ahí no le dicen a la gente, venga al altar a orar, oblíguese, esfuércese. No le dicen nada. La gente llega tranquila, no le dicen nada en absoluto. Así es cierto. Con tal de que llegue el domingo con la ropa de gala. Y llega por su milagro. Que llegue por su milagro, por su unción, le ponemos las manos. Hay una congregación aquí vecina, a unos kilómetros de acá, millas, que el pastor todos los domingos llama a los hermanos y comienza en mano a ponerle a botarlos y a taparlos, a botarlos y a taparlos, a botarlos y a taparlos. Y la gente, si no se va botada, caída, no es gente bendecida. Por eso ven que en las congregaciones usted llega ahí y va a haber un montón de mujeres con un montón de cobijas. Y la gente, si no la botan, no va bendecida. Y si no le hablan al oído, así dice el Señor, ese domingo no va bendición, no me habló Dios. Porque van trastornando a la gente y engañando. Y la gente dice, qué lindo como me habló el Señor me dijo que yo iba a triunfar, que yo iba a vencer, que yo iba a tener un negocio nuevo. Nunca le dicen que lo va a atropellar un carro y casi lo va a matar. No le dicen que ayune 4 o 3 días, que vigile. No, de eso no habla, porque eso le lastima a la gente. No le dicen que oren de rodillas, hay unas 2 horas, porque eso le lastima a la gente. No le dicen a la gente que se someta al Señor, al Espíritu Santo, porque eso le lastima a la gente. Es mejor decirle, ay hermanas, vengan, vamos a ponerles manos, aunque no hayan orado durante años, las llaman al altar, les ponen manos y les dicen que Dios dice que va bien. Piense usted, si iríamos bien, si no oramos, si
no ayunamos, si no los consagramos, si no tenemos comunión con el Señor, y que yo le llame, hermano, ven el domingo que lo voy a bendecir, pasen adelante. Y ahí vienen las hermanas, ¿ve? Con su ropa de gala, todas apretaditas, ¿ve? Con su moño colorado, con sus pelotes de pintura acá, con sus cejas bien depiladas. Un saludo para las que se depilan. Gloria a Dios, aleluya. Y un saludo para las que se quitan las cejas y después de las manchas. No sé por qué se las quita después de manchas. Y ahí vienen las hermanas depiladas y el pastor dice, así dice el Señor, hija mía. Le pone mano y dice, gloria a Dios, y se va y no regresa hasta el otro domingo por la otra bendición. Ay, el pastor dice, qué lindo, tengo a gente bien controlada. ¿Bien? Alguien me comentaba, este fin de semana que estuve fuera de Cayo, el viernes, alguien me comentaba que dice que hay lugares donde va la gente que dicen, así dice el Señor, te quiero en mi iglesia. Que por eso no se reúnen mucho con muchos pastores, porque los pastores andan diciendo, hija mía, dice el Señor, te quiero en mi iglesia. Te he visto sentado en mi iglesia, y yo pastoreo, recibiendo bendición. Y ahí salen los hermanos detrás del pastor que le dijo que así decía. ¿No es increíble? Sí, es cierto. No crean que está fácil la cosa. Son roba gente. Sí. ¿Pero a quiénes se roban? ¿Quién no se va? Pues que alguien venga aquí y le diga a usted, así dice el Señor, te he visto ministrar en el altar donde yo predico. Yo estoy agudo. Te he visto que sos el evangelista, y sos el cantor de la iglesia. Yo me vi, yo sentí en mi corazón el llamado, pero hasta ahorita me lo está declarando el Señor. Te he visto recogiendo las ofrendas de la iglesia, hijo mío. Y casualidad lo ponen por primera. Cuando termine el culto, le dice, ya dónde está la iglesia, llegando allá, ya tiene paz. No, mi alma la va a decir. Cristo vive, hermano. Ya lo vamos, gloria al nombre del Señor. Dice que es decir, molestando y faltando casas enteras, estaban alejando a algunos de la verdad y haciendo pedazos a la familia. Llegaban a la iglesia y engañaban a la gente. Ya creía que Cristo les había salvado y les decían, si no se circuncida, se lo lleva el diablo. Ustedes predicadores que decían, ¡más! Y entonces aquel, como quiere que lo lleve el diablo, circunciden el punto, operen. Y ya operaba y ahora sí soy de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Y amén. Entonces, también dice que enseñaban lo que no conviene. Dice, discutir, dice, estaban buscando el provecho personal, ganancias deshonestas. O sea, enseñaban lo que no convenía. A la gente no le convenía lo que enseñaban. Ahora buscaban ganancias deshonestas. Habían entrado en la iglesia y la religión y estaban enseñando una doctrina falsa para ganarse la vida o ganar dinero. Ay, hermano, tocar estos temas en estos tiempos es muy difícil para aquella gente que tiene mucha ganancia, que tiene platita. Uy, me dijo un amigo, compañero mío de estudio hace años, Edwin me dijo, ¿y tú estás pastoreando? Sí. Los pastores tienen plata, me dijo. Sí, le dije, ya te voy a regalar un poquito de la que tengo yo. Ay, cree la gente que ven a Edwin Morales con un traje, dicen, ese maestro tiene plata, yo lo trajeaba de ahí. No, si estos me lo regalaron. Gloria a Dios, ¿verdad? Y no es que uno ande en la calle, pero Dios le da lo suficiente. Amén. Pero realmente, hermano, la iglesia no es para que el hombre se lucre el 100% de la iglesia, de la plata de la iglesia. Pero hoy en día vemos un montón de gente. Claro, los pastores dicen, vamos a poner bien bonito el templo para que la gente al nomás entrar sienta el ambiente.
unas lucitas azulitas con colores que suba como agua de ahí, mientras están cantando, y qué gloria, y que pase un humo para allá de canela, qué frescura, hermano. Y hasta el pastor le sentimos la frescura del Espíritu Santo, no el humo de canela que están tirando. Sentimos que la gloria de Dios está bajando, son las luces. ¿Ve? Usted ve, yo un día fui a una iglesia donde el pianista estaba allá en el y le dije, ¿usted qué espera para ir a sentarle? Y que alguien ahí arriba tocando el piano mientras uno está predicando, para sentarse allá y yo la palabra de Dios. Y los y que el predicador no le tocan eso, no habla. ¿Usted ha visto el predicador? Yo digo, estos tipos tienen a Jesús diciéndole a Pedro, tocame aquí estoy, para ver si me inspiro yo. No tienen inspiración, no tienen palabras, no tienen nada, necesitan que alguien toque algo. Es increíble, hermano. Amén. Pero así la gente, yo le dejo musiquita a la gente, los hermanos allá como está lleno de gente, ahí no se nota los que están durmiendo. Aquí no, aquí usted cualquier mate que haya, haga usted, desde aquí se le nota. Y al otro domingo ponemos la cámara para allá. Arriba está la cámara, 1 minuto para acá y 1 minuto para allá. Ahí le van a ver los mates y usted allá. A ver usted cómo quiere salir. Y usted depende. Pero vaya a la página y después se va a mirar a ver cómo va. Y es Dios. Y lo que pasa es que por lo menos son 400, 500 personas que los observan en la semana. Le van a ver a la hermana. Y hermana, cómo nació. Pero ya vamos a poner la cámara para allá. Así, que pase los hermanos. Para que nosotros los pongamos bien espirituales a la hora que la cámara vaya. Digamos que estamos y me va a llorar. Entonces hay gente que apenas le paga la cámara le pone espiritual, ¿va? Se tuerce así como que algo le tocó. No, nosotros tenemos que ser genuinos en todo tiempo y en todo lugar. Dicen amén, hermano. Bueno, pues hermanos, como el mensaje no es para ustedes hoy, pero están contentos. Pero estamos aprendiendo. Pónganse de pie, oramos, luego sentamos y pasamos a la segunda parte. Gloria a Dios, importante esta noche.